Hola, muy buenas tardes. Otra vez Aldo Vargas aquí en la ONEXPO 2025 y ahorita tenemos a tres invitados muy especiales. Pues me gustaría que se presentaran cada uno de ellos, que vamos a tratar un tema que está en boga ahorita en el sector de hidrocarburos, pero bueno, primero me gustaría que se presentaran. De este lado, Luis Chavarría, director de Kepler Oil & Gas, especialista en medición de hidrocarburos. Gerardo García, CEO de Gatrice Corporation, especialista en temas de infraestructura, medición de hidrocarburos y transporte. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Pedro Aguirre, Dirección General de Verifigas. Bueno, muchas gracias, bienvenidos, gracias por participar en la entrevista. Y pues básicamente lo que me gustaría tratar o que me dieran su punto de vista ustedes como unidades de inspección o personas que están especializadas en el ramo, ¿cuáles son las perspectivas que tenemos en los controles volumétricos para autoconsumos? ¿Sí? Sabemos que a principios de año salió que si tuvieran o no permiso CRE, aquellas empresas que tuvieran este tipo de empresas tenían que hacer sus reportes. Entonces, ¿qué ha sucedido con ustedes? ¿Qué han visto? ¿Qué ha pasado? No sé si con quién gustaría iniciar. Sí, bueno, lo que sí empezó a suceder mucho, obviamente el sector del autoconsumo, sobre todo las empresas grandes, son empresas bastante institucionalizadas, y entonces empieza a ser como un overview de dónde están parados con respecto a cuáles son los findings y las cosas que tienen que empezar a documentar, y entre ellos empieza primero porque llega la problemática donde llega el requerimiento del SAT por los reportes mensuales. Entonces eso hace que vayan hacia atrás, decir, no sabía que tenía que tener un sistema volumétrico. Es como las primeras condiciones, las primeras condicionantes, y entonces empiezan a trabajar, ¿no? Creo que hay una política interesante de hacer un poquito en hold del lado del gobierno para que puedan hacer esos procesos de remediación, y entre ellos hagan toda la parte regulatoria que tienen que conciliar para que después lleguen a eso, ¿no? Todo depende, como siempre hemos dicho, es un tema de momentos, ¿no? Cuando lo estás regularizando y hay una cercanía, y siempre los invitamos al sector, cuando los que no les han llegado, que tengan un primer acercamiento a la gente del SAT para empezar a preguntar de acuerdo a sus condiciones y características, y otro en empresas como las que nosotros estamos conformando, para poder empezar las preguntas básicas para saber si están las condiciones, en qué aplica o no, por ejemplo, lo que tú comentabas de la cantidad de litros en consumo, la documentación que coexiste, el tipo de operación, porque también eso también influye por las zonas o las distribuciones geográficas donde están, para poder hacer un conocimiento de operación, y en función de eso, pues que puedan entregar la información que la autoridad requiere per se. Excelente. ¿Alguien más? Yo creo que es un muy buen inicio, la verdad, para el tema regulatorio. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo esta práctica del autoconsumo no ha sido regulada, en tanto como instalaciones, permisos, a quién le están comprando, qué es lo que están comprando, cómo se está consumiendo. Entonces es una manera en la cual nos vamos a dar cuenta realmente dónde está cayendo todo ese producto, de dónde está viniendo. Vamos a empezar con temas de trazabilidad, vamos a empezar a revisar esa parte que realmente ha sido un problema neurálgico en este tiempo, con todas estas situaciones que han estado pasando de tema de huachicol fiscal. Entonces es una manera de inicio con empezar con el tema de regulaciones y también con el tema de seguridad, ya que al nosotros tener un consumo que ahora ya va a ser regulado por el SAT, que va a ser sancionado por el SAT, ahora va a también venir la instancia en cual van a tener que poder sacar sus permisos. Y sus permisos no solamente es reportar al SAT, no. Es sacarlos ahora con la extinta CRE, ahora con la Comisión Nacional de Energía, ver y regular sus permisos, cumplir con los requerimientos de infraestructura que se están solicitando. Porque una cosa es dar el cumplimiento de los reportes, dar el cumplimiento del control volumétrico, y otra cosa es dar el cumplimiento de la infraestructura, de garantizar la seguridad de las operaciones. Entonces es un primer paso, un buen inicio para identificar, ver las partes que juegan en esta regulación que ya existía, pero que ahora ya está en boga. Como otra seriedad, es correcto, ahorita ya tomó la seriedad, ahora ya tienen que empezar a ver realmente quién sí se va a quedar. ¿Por qué? Porque el autoconsumo les pega directamente al gasolinero. Porque dejaron de ir a sus estaciones de servicio a consumir para ellos ahorrarse dinero y empezar a hacerlo. Pero el manejar hidrocarburos cuesta. Y eso es algo que no les estaba costando lo que debía haberles costado. A las empresas transportistas, a las empresas generadoras de energía que también cuentan con autoconsumos. En esa parte es donde ya es un inicio donde van a empezar con la regulación.
Así es, por mi parte yo creo que igual complementando también a lo que comentan mis compañeros, la pronunciación de la Comisión Nacional de la Energía da énfasis en la ley también en la ley de hidrocarburos sobre llevar un estricto control sobre las mediciones y controles volumétricos. Quiere decir que no nada más va a ser el SAT. Entre CNE y el SAT están poniendo mucha importancia a estos hitos de medición. ¿Por qué? Porque hay que combatir el mercado ilícito de combustibles. ¿Y cómo se va a combatir? Aparte de tener mediciones confiables, softwares adecuados para hacer los balances, la trazabilidad del producto. Entonces yo creo que lo que se avecina en este cierre de 2025 y el resto del sexenio es una vigilancia más puntual sobre los requerimientos. Cabe mencionar que pues también Pemex la semana pasada, una de las áreas de Pemex Logística le asignaron oficialmente de la Comisión Nacional de la Energía realizar los balances nacionales, y que el balance nacional no solamente va a ser para Pemex, sino un balance nacional sobre todo el país. Entonces, ¿qué es lo que busca? O qué es, la lectura que yo le doy a esto es de que va a haber mucha vigilancia desde la entrada de los combustibles hasta el usuario final. Y hablando o acotando sobre los autoconsumos, ¿qué es lo que ha pasado en el país? Que sí, hay demasiados autoconsumos, casi doble o triple que estaciones de servicio. Muchos de ellos no quiero decir que no estén regulados, simplemente no había una legislación que estuviera acotada hacia ellos, en temas a lo mejor de infraestructura, o de diseño, y que eran tequileras, cerveceras, mineras, ingenios azucareros, y que muchas de estas empresas, unas pueden ser pequeñas, medianas y grandes. Las pequeñas principalmente sí eran netamente autoconsumo, pero ¿qué es lo que pasaba con las medianas o las grandes? Como mineras, requerían diésel para sus procesos, pero también tienen demasiados proveedores, y esos proveedores pues necesitan vehículos. Hacían transacciones de comercialización o de suministro cuando no tenían el permiso. Se da cuenta de esto el SAT y es cuando dice, ¿saben qué? Todos los que tengan consumos arriba de 75,000 litros están sujetos. Lo hizo de una forma profiláctica pues para atender a esos autoconsumos que también tenían actividades de comercialización. Sí, tenemos en cuenta que el primer gran reto que hoy oficial existente es que no hay un número de autoconsumos registrados. Esto va a conllevar que primero haya una cuantificación de la cantidad de autoconsumos y de ahí va a partir la estadística de supervisión y documentación. Y el otro tiene que ver, como comenta Luis, tiene que ver con un tema de materialidad. Una cosa es primero enlistarlos y otra cosa es ya atacar sobre la estrategia de los procesos de documentación y conciliación auditable respecto a ese autoconsumo y toda esa cadena de valor que está haciendo. Y creo que ataca en perspectiva la estrategia primordial de poder empezar a generar esa misma materialidad y trazabilidad de dónde viene ese combustible, de dónde viene ese energético, por variable que sea, de cualquier tipo de hidrocarburo, para poder generar esa cuantificación. Si bien va a ser un reto de operación, pero creo que el mecanismo para mí más valioso de esta estrategia es la integración. Porque al tener toda esta difusión entre lo que viene siendo CNE y el SAT, primero en la materialidad fiscal y por otro lado tiene que ver con la parte documental para cerrar aquellos candados o puntos de control para que minimice la estrategia que tanto dolió al país, que es el tema del chico. Bueno, se estima, hay 2.400 permisos de autoconsumo registrados ante la Comisión Reguladora de Energía, pero se estima que hay más de 24,000 autoconsumos en México, de los cuales se cree que menos de un 20% vayan a subsistir, porque son de empresas que son realmente empresas sólidas, empresas que le van a dar el seguimiento. Entonces es ahí donde entra este nuevo requerimiento, esta nueva legislación y esta parte de la integración. Sí, hay una oportunidad invariable de negocio para todos aquellos en los cuales alineen ese proceso mecanismo de formalidad, y el otro pues va a ir como desdeñando un poquito esa estrategia informal o algo, y esto va a ser un closure. Es importante decirle que esa demanda formal a lo que no era formal va a cerrar mecanismos inclusive de disponibilidad de inventario del mismo sector energético. Okay. Porque si estás hablando de que ese 80% no está regulado y ahorita hay problemas de desabastos en cierto sector de tipo de hidrocarburos, esto lo que va a llegar es una nueva formalización, una nueva estrategia de despliegue y de operación para atender ese 80% que se va a sumar al valor de la formalidad. Entonces, si bien es cierto que hoy tenemos una condicionante de cierto sector regulatorio privatizado en términos de números de si es eficiente o no el valor, y por otro lado el tema de la generación de demanda, lo que va a ser, yo creo que 25 el primero es un tema del listado, porque inclusive ya
la estrategia fiscal no escrita, pero por lo menos escuchan el rondén de lo que estamos hablando con los clientes, están diciendo, está bien, no estás listo, a ver, vente, acércate y dame una estrategia de cómo te vas a empezar a regularizar y documentar. Eso habla de que seguramente en 25 va a ser un proceso simplemente de registro y conciliación para formalizar yo creo que tengo por ahí de 20 y tantos mil a decir, efectivamente ya tengo un listado y sobre esto me voy a centrar en empezar a hacer las condiciones técnicas para empezar a auditar ahora sí en forma y darle esos seguimientos posibles. Ok. Sí, y viendo esto, por ejemplo, en contraste, estás hablando de ¿cuántos? 24,000. Yo traigo el número de 22,000. Entonces, aquí habla de que todo es estimativo en este momento. Haciendo un pequeño contraste, digo, por ejemplo, nosotros hemos tenido la experiencia de que también en las estaciones de servicio todavía no todos tienen certificado, ni siquiera del 2022, ¿no? O Correcto. sea, y si estamos hablando de que es casi el doble que las estaciones de servicio reguladas, ¿cuánto tiempo creen que vaya a suceder esto? No, y si a eso le sumas que el sector de gas, que es 4 veces más grande que las estaciones promedio, y si esos todavía está el reto en el que se tienen que tecnificar, que son el negocio de oportunidad precisamente en el que tú lo estás empezando a embeber, y tú lo sabes, que eso hay un proceso de normalización y de empuje para que se tecnifiquen, y un proceso de automatización en ese sector, por lo menos estás hablando de 18 a 36 meses, asumiendo que tengan el presupuesto para ello, ¿no? Entonces, hay una oportunidad inconmensurable tanto para las unidades de inspección o las unidades regulatorias como nosotros, como en el caso de que eso es la punta de lance para que primero se tecnifique, se instrumentalice y de ahí ahora sí entramos nosotros para poderlo hacer. Creo que es un reto seguramente para el primer trienio del gobierno actual para poder llegar a hacerlo y de ahí va a empezar este punto de despliegue. Yo creo que entre autoconsumos, que es el primero que creo que tiene más informal su cadena de valor, y creo que por eso están empujando en paralelo con el gas, y gas tiene una condición ahorita política para decirle, güey, estoy ahorita en un proceso donde para poder llegar a tecnificar o instrumentalizar toda la parte de volumétricos y estructura, y el resto tiene que ver con los retos verificadores. Cuando tú hablas esos valores que dice, se incrementa mi costo de operación. Entonces ahí es donde tienen que empezar a normalizarse. Hoy el autoconsumo, en la gran mayoría por las empresas grandes, están muy familiarizadas con el tema de la inversión. Y las otras va a tener con un factor de decir, tengo que sobrevivir. Entonces ahí va a empezar a haber ese mecanismo donde va a haber compañías que estén trabajando sobre el factor de irme con una gran inversión para regular, y el otro tiene que ver pues con cumplir con, digamos, con los valores de los cuellos allá en el cuello, pero cumpliendo, ¿no? Creo que ese es los dos tipos. El tema del autoconsumo se convirtió también en un tema financiero y estratégico para todas las empresas, por ejemplo, de transporte, porque ellas van con un factor de costo. Pero en ese factor de costo, obviamente ya van a tener que tomar en cuenta las que se quieran sumar al cumplimiento, el tema de infraestructura, el tema de controles volumétricos y también el tema de las calibraciones para poderle dar ese seguimiento al sistema de gestión de medición. ¿Por qué? Porque es tema de cumplimiento. Hay que tomar en cuenta que se tienen que calibrar los equipos, se tienen que ubicar los tanques, se tienen que hacer de una manera periódica y también se tienen que verificar. Eso genera un costo financiero, que ya ese factor que traían ellos de un margen de ganancia en cuestión de ahorro del combustible, ahora ya no va a ser el mismo. Entonces van a tener que evaluar realmente si es conveniente para ellos seguir con esta actividad o regresársela a las estaciones de servicio. O incrementar los costos. Al final es una rentabilidad marginal y van a tener que tener ese punto de inflexión. Y creo que al final todo esto habla de incrementar un costo y eso genera inflación y otro tipo de cuestiones. Aquí lo que invariable que todos estamos de acuerdo, que en la ley como tal, en lo escrito, antes de llevarlo a la práctica, creo que todo el sector está de acuerdo en el tema de formalización. Eso no tenemos ninguna duda, todo el sector, que esto ayuda, más allá de ser un negocio o algo, es que sabemos que al final es un dolor de cabeza para todos. Sí, los retos de oportunidades vienen como que en dos vertientes, haciendo ya como el consolidado de lo que están comentando mis compañeros. Por un lado, hacia los permisionarios, unos lo van a ver como inversión, otros lo van a ver como costo, pero el reto es cómo todo esto sea costo, pero para que sean inversiones. Para que sean inversiones también para los que son pequeños, es donde vienen ahora los retos y oportunidades de los proveedores de tecnología, los proveedores de equipamiento, porque debe de haber equipos acorde a cada segmento de los permisionarios. Un equipo que puede costar miles de dólares para una terminal de almacenamiento no va a ser para un autoconsumo. Entonces yo creo que va a ser una oportunidad para esos nuevos proveedores que tienen que existir en el mercado. Entonces, con las oportunidades que son de negocio, pues que tienen que haber más empresas, unidades de inspección, laboratorios, proveedores de tecnología, para poder abastecer el mercado nacional. Y por otro lado también, los permisionados tienen que encontrar esos proveedores segmentados para su línea de negocio.
Ok, pues muy bien. Y para finalizar, bueno, ahora la pregunta hacia ustedes. ¿Cuáles son los retos que ustedes tienen como unidades de inspección? Sabemos que, por ejemplo, los costos en una estación de servicios se incrementaron, los costos por pasar un proceso de verificación. Acaban de decir, no todos los autoconsumos van a poder pasar esa línea y van a regresar a las estaciones de servicio, pero ustedes como unidades de inspección, pues a lo mejor tienen la misma cantidad de trabajo, pero ¿cuál es el reto que ustedes tienen como con la gente, con las visitas que tienen que realizar? ¿Cuál es el reto que ustedes tienen? Pues yo creo que lo primero es optimizar nuestros procesos. Si optimizamos nuestros procesos podemos reducir los costos. También va de la mano con implementar la tecnología para hacer las inspecciones. Si reducimos tiempos, traslados, inspecciones dinámicas, utilización de la tecnología, se le puede dar un precio muy asequible a nuestros permisionarios y que todos puedan tener ese alcance. Creo yo que también el tema de estandarizar los criterios de inspección, porque ese tema también es un tema muy, muy variable, ¿verdad? Que eso nos genera esa variable que en algunos criterios, en algunas inspecciones lo pasan, en algunas inspecciones no lo pasan, entonces sí hace falta esa unidad para poder unificar todos los criterios de inspección. Sí, sumando un poco a ello, ha habido muchos esfuerzos en diferentes organismos, uno es UNEXPO y otro es la misma EMA y AMPES, que se han establecido mecanismos para criterios de inspección. No todos se alinean, porque al final no todos forman parte de los mismos sectores. Al final están estandarizándose algunos criterios, inclusive los mismos que están no siempre se cumplen las mismas, al final son lineamientos, y el lineamiento puede tener gaps o criterios de entendimiento para poder llegar a un resultado. Creo que esto tarde o temprano, conforme la acción de que todos se vayan sumando, eso va a hacer que empiecen a sumar, y los que no lo hagan también hacerse un costado, y a lo mejor no sean tan exitosos, o la misma demanda, la misma formalidad de escalación, eso hace que vayan haciéndose un costado. Yo creo que lo que sumaría importante para el éxito de lo que está sucediendo, lo mencionaría en palabras muy sencillas. Uno es ganas de hacer las cosas bien. Eso habla de todo el gremio, porque al final la figura de la inspección no tome y no se relaje en cuanto a la manera de cómo se estén trabajando, o simplemente se termina haciendo por un papel. Hay una condición real de por qué nació una verificación, en particular de lo que a ISO 30 respecta, y las otras normas también, para no minimizar ninguna. Yo creo que lo más sano es entender que no se cumpla solamente por cumplir un papel, sino tiene un tema en el que todos nos estamos perjudicando como sector. Si lo vemos en esa lógica y dejamos de pensar solamente como una unidad o como una compañía, deberíamos de entender que eso al final le pega a toda la cadena de valor, que son la gente común el día a día que está consumiendo esto, ¿no? Y yo aplaudo mucho el tema del autoconsumo, porque sí veo que es el área más donde creo que está sucediendo mucha magia del problema actual, que la palabra ya la sabemos todos, la problemática de raíz radica en que si hay un control, una estandarización en ese sector, va a minimizar mucho el gesto. Esto nos va a ayudar, que va a generar otro tipo de problemáticas, o ramifica para poder resolver otro tipo de incidencias. Pero sí aplaudo mucho que ya haya compañías, obviamente más serias, otras que a lo mejor lo hacen aprovechando el costo de oportunidad, pero creo que tendríamos que apostar a los pocos que sí lo quieren hacer bien y sean los sinodales para que esto se permee hacia el resto del ecosistema. Y de ahí ya partiendo, ¿no? Y obviamente pues, ustedes que están ayudando que también eso se empuje, ¿no? Y cerraría la otra cosa que tiene que ver con eficiencia. La eficiencia en términos de como a todos se están apretando con los precios de los costos, el precio de gasolina y todo, y el sector se tiene que apretar un poquito el cinturón para poder subir estas cuestiones que están más allá de ellos, tiene que ver con eficiencia, optimización de procesos, pero yo hablaría en términos de lo que nos respecta a nosotros con el tema de automatizar. Automatizar lo que hace es reducirlo, a veces es un costo un poquito al inicio porque tienes que trabajar en el proceso más que en las actividades manuales, pero eso hace compactar un poquito las cuestiones que lo pueda hacer más eficiente. En estos momentos, para mí, como de crisis, es oportunidad de otros, en algunos puede ser más de crisis, tiene que ver con eficiencia, automatizar y empezar otro tipo de tecnologías para compactar un poquito y pueda llegar a más gente. Y creo que al final el sector de verificación, en cualquier índole del sector regulatorio, del sector energético, hay, ya se ve rolando, estamos hablando de 20,000 más 12,000 más el sector de gas, pues hay mercado para todos, ¿no? Es preocupante a lo mejor que otros no lo hagan con esa seriedad, pero al final, mientras también el gobierno empiece a supervisar ese tipo de prácticas o malas prácticas,
sintetice, compacte y salgamos adelante en esto, ¿no? Y pues obviamente pues puedes apoyar en que esto avance hacia adelante. Enriqueciendo un poquito ahorita el comentario que nos dice Pedro, que también hemos visto y que sí es muy cierto. Hay veces que puede haber unidades de inspección a lo mejor no tan ortodoxas en hacer sus mecanismos de inspección, pero cuando tú eres una empresa que lo hace bien, tarde o temprano esos clientes llegan contigo, porque en una auditoría externa que tengan, a las que son sujetos, llegan a ver observaciones y es cuando el papel no lo salvó de nada. Y es cuando se voltean y regresan a los que lo hacemos bien. ¿Algo más que agregar, Gerardo? Pues bueno, yo nada más invitarlos a mis compañeros y a todos los demás, pues a que se apliquen al cumplimiento y no traten nada más de pagar para que les den mi papel, sino que todo esto sirve para algo. ¿Para qué? Para maximizar nuestros ingresos, para cuidar nuestro dinero, para poderle dar cumplimiento a las normas, y también nos va a servir mucho, ¿para qué? Para profesionalizar el sector, evitarnos de todo este tema ahorita que estamos viviendo, que es desagradable para muchos. Nos tienen un tema de inseguridad y realmente pues esto implica en un tema de seguridad nacional, porque Correcto. al final de cuentas nos pega a todos. Muy buen punto. Bueno, pues les agradezco mucho su participación. Vamos a seguir aquí en el evento de ONEXPO 2025, trayendo información para todo el sector y pues muchas gracias. No, Gracias a muchas ustedes. gracias. Hasta luego. Gracias.